Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el poderoso nombre del Señor y Salvador Jesús. Saludamos a todos los hermanos que se conectan diariamente a esta hora de la mañana para buscar la presencia de nuestro poderoso Dios y Salvador Jesús. Damos gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad de continuar, ¿cierto?, el estudio del libro de Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 13. Vamos inmediatamente a la lectura de este libro. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y después tú no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente estos primeros versículos, ¿verdad?, que hemos leído, nos hablan de nuestro comportamiento terrenal, de nuestra sujeción, ¿verdad?, a todas las autoridades que han sido impuestas, ¿verdad?, y que claramente dice que han sido impuestas por Dios, ya sean gobiernos, ¿cierto?, los cuales Dios ha determinado que estén sobre nosotros, y la Escritura nos enseña que debemos estarle sujetos. Ahora, ciertamente, cuando esas autoridades, por ejemplo, dictan leyes que van contra los principios de nuestra fe, por ejemplo, el aborto, ¿verdad?, el divorcio y todas esas cosas que van destruyendo lo que Dios hizo, ciertamente no podemos sujetarnos a esas autoridades, ni rendirles culto, ni rendirles pleitesía. Ciertamente esas autoridades están dañando lo que Dios, ¿cierto?, ha promulgado como perfecto, como justo, como correcto. Pero en cuanto a lo demás, ¿cierto?, nosotros como criaturas, como hombres que habitamos en esta tierra, debemos estar sujetos, porque hay una razón especial, ¿verdad?, la que nos dice que con esto nosotros obedecemos también a la ley de Dios, ¿sí? La ley de Dios que nos dice, ¿cierto?, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque dice la Escritura, en este mandamiento se cumple gran parte de la ley de Dios. Recuerde que la ley de Dios que fue promulgada, ¿cierto?, allá en el Sinaí, que contaba de 10 mandamientos. Cuando Jesús vino a esta tierra, los encerró en 2. Ciertamente, parte de los primeros mandamientos. Los primeros mandamientos nos hablan de nuestra devoción y obediencia a Dios, y la segunda nos habla con respecto al comportamiento que debemos tener en esta tierra. La ley de Dios es amplia y abarca, hermano, todas las cosas. No hay cosa que la ley de Dios no encierre. Por eso es importante también
entender y conocer la ley de nuestro Dios. Y el resumen, ¿cierto? Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En esto, ¿ves? En esto se hace con una sencillez, ¿verdad? Que a veces los hombres no alcanzan a entender y critican la ley de Dios y hablan de que es compleja, que es difícil. Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por tanto, la ley de Dios no debe ser una carga pesada para el hombre, mayormente hoy día, cuando el hombre ha sido acercado a Dios y es hoy día dirigido a través de la palabra y por su buen espíritu. Amén. Luego dice, me enumera ciertas leyes, ¿verdad? Que están en la ley divina, los 10 mandamientos, las enumera y aclara que esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, verso 14, Deuteronomio 5, 18, Éxodo 20, 13, Deuteronomio 5, 17, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos, no es nada complejo, si usted se fija, no es nada complejo. Dios bendiga nuestra vida, Hilda Winca Pérez. Dios le bendiga. Que el Señor Jesús le bendiga y a ver si me puede enviar su teléfono por interno para poder contactarme, ¿cierto? Con ella. Hace muchos años que no los vemos. Amén. Dios le bendiga grandemente. Entonces, la ley está resumida en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, dice, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ve? Ve que no es complejo. Ciertamente, claro, es imposible que podamos amar a nuestros enemigos. Es imposible que podamos bendecir, ¿cierto?, aquellos que nos maldicen, aquellos que nos aborrecen. Pero cuando entendemos el amor de Dios hacia nosotros por medio de Jesucristo, clavado en esa cruz, haciendo un sacrificio para poder librar nuestra alma del pecado, para librar nuestra alma de la muerte y de la condenación, claramente no se hace difícil. No, porque si llegamos a entender la magnitud del pecado que Dios nos ha dado, del perdón de nuestros pecados, ciertamente no se va a hacer difícil, hermanos, amar a nuestros enemigos, bendecir a aquellos que nos maldicen y mayormente amar a al prójimo. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso. La piedad es el amor, y es lo que habla aquí el libro de Romanos, ¿cierto? Para hacernos entender que el amor no hace mal al prójimo, al contrario, eh, transforma también el corazón de aquella persona que no entiende, que no entiende el Evangelio de nuestro Dios. Y esto dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. ¿De qué cosa? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Los tiempos pasan. Ciertamente, usted habrá escuchado durante mucho tiempo, ¿cierto?, con respecto a la venida del Señor, ¿verdad? Hay etapas que se han manifestado, ¿verdad? Y los mismos hombres, ¿cierto?, han manifestado días, horas, erróneamente, pero nosotros sabemos que el día y la hora nadie la sabe, solamente el Señor. ¿Ven? Pero nosotros debemos estar alerta. En aquellos tiempos Pablo escribe a las iglesias en Roma diciéndole, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo pensaba, ¿cierto? Viendo el tiempo, viendo
el comportamiento humano. Pablo vivió en el tiempo donde estaba el apogeo del Imperio Romano, ¿verdad? Los que hemos estudiado historia sabemos lo que se hacía, la cultura romana, luego la cultura greco-romana, etcétera, etcétera. Él miraba los tiempos como ya muy, muy cercanos y alentaba a la iglesia a levantarse, a despertar del sueño. Hoy día dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este es un llamado que la iglesia, ¿cierto? Por medio de su espíritu, el Señor hace por medio de la iglesia, perdón, a todo creyente. ¿A qué? A estar listo, preparado, porque el día, ciertamente, de y la hora nadie la sabe, y menos tampoco el día de la muerte. ¿Mm? Entonces, debe estar preparado el hombre de Dios, la mujer de Dios, todos los días. Debe estar en esa estatura que el Señor demanda que estemos, procuremos, ¿cierto? Siempre alcanzar esa estatura. ¿Tenemos las herramientas? Sí, si poseemos las herramientas, no podemos quejarnos de que no la tenemos. Dios ha dado su palabra, la cual, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual, hacéis bien, estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén, en lugar oscuro. Debemos estar atentos a esa palabra. La palabra es la que nos va dirigiendo, nos va guiando. Tenemos su Espíritu Santo morando en nuestras vidas y, hermanos amados, eh, tenemos el perdón de los pecados. Fíjese, hermanos, si usted analiza exhaustivamente, tenemos todas las de ganar. Tenemos todo lo de ganar, hermanos amados. Así que meditemos siempre día a día en la palabra de nuestro Dios y esforcémonos por no alcanzar la salvación. La salvación está dada. Lo que debemos alcanzar es la estatura que Dios demanda, la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cómo fue Cristo en su humanidad, en los días de su carne, como dice el apóstol Pablo? Cristo es Dios, Romanos 9:5, pues Él fue manifestado en carne, amén. ¿Cómo fue Él? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo se desarrolló, hermanos, la vida de Cristo en esta tierra? Bueno, es ahí donde nosotros debemos estudiar la Escritura. Y la Escritura nos da la luz para que nosotros podamos entender la calidad de vida o cómo fue Cristo en sus días de su carne, en cuanto, ¿cierto?, al comportamiento delante de Dios, en la obediencia, hermano, en la justicia que Él practicó. Dice que no se halló pecado en Él, no se halló mal, amén, no se halló falta en nuestro Señor Jesucristo. Se sujetó totalmente a la ley divina. Por tanto, por eso que esa justicia, por ejemplo, cuando Él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cumplió algo que para nosotros era imposible. Es imposible que el hombre cumpla la ley. Ahora, ¿por qué razón? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Sentimos ira, sentimos envidia, sentimos esas cosas que, hermanos amados, están dentro de nosotros, que el apóstol Pablo plantea de una manera diciendo que los apetitos de la carne, la carne se opone al espíritu. Entonces hay una lucha continua entre nuestra carne y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso que debemos, hermanos amados, ejercitarnos día a día para la piedad, porque como dice la Escritura, el ejercicio corporal para nada aprovecha.
ejercítese día a día, ¿cierto? En oración, ¿verdad? En la lectura continua, en congregarse, porque debemos congregarnos, sí. Nos hace bien, claro, y es beneficioso para nuestra alma, y es necesario. Congregarse es necesario, porque nosotros habitamos, ¿cierto? Como hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros habitamos continuamente en hermandad. Entonces, es necesario congregarse. Claro, hay muchos hermanos que lamentablemente se han alejado y han dejado las congregaciones, han dejado la oración, han dejado el interés por la palabra, a tal grado que hoy día han puesto sus Biblias abiertas en el Salmo 91 en algún lugar de la casa, como símbolo, ¿cierto?, eh, de que le vaya bien. No, no, Dios no quiere eso, hermanos amados. Debemos estudiar todos los días la Escritura. Todos los días la palabra del Señor tiene que ser nuestro alimento. Y muchos dicen, es que yo no entiendo la palabra, yo no entiendo. ¿Mm? Pero fíjese que el Señor dijo que a través de la oración el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Por tanto, no hay excusas, no hay excusas. Por eso que la Escritura, Dios demanda a través de la Escritura, nos demanda cosas, porque sabe que hoy nosotros en Cristo tenemos la capacidad. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, no ocupemos, ¿cierto?, ese poder que Dios nos ha dado en algunas cosas y en otras sí y en otras no. ¿Mm? Por algo el Señor le dijo a su iglesia, a sus discípulos, ¿verdad? Aquel día que ascendió, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está la labor del Espíritu Santo en los creyentes. Ahí Dios hace una labor, hermanos amados, que es fundamental en el plano de la salvación. ¿Mm? No entiendo la Escritura, dicen, como decía al principio, ¿verdad? Pero dice que Dios da sabiduría, de Él viene el entendimiento, todas las cosas. Amén. Y debemos demandarla de parte de Él. O sea, rogar a Dios, hermanos, que nos dé esa sabiduría para poder, hermanos, llevar a cabo la labor que Él nos ha encomendado. ¿Se va a negar el Señor? No se va a negar. Él dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, un padre no le niega a su hijo, a menos que sea un padre perverso, ¿verdad? No le niega lo que el hijo necesita, ¿m? Lo que el hijo requiere por necesidad, no se lo niega. Y él dice, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo, ¿cierto? A quien lo pidiere. Entonces, debemos, hermanos amados, invocar siempre a Dios para que ese buen espíritu, el Espíritu Santo de Dios, more en nosotros continuamente. Esa es una promesa que Dios, hermanos, está cumpliendo en aquellos que realmente han sido obedientes y aquellos que realmente aman a Dios. Pablo dice que Dios no da el Espíritu Santo por medida. Amén. Por tanto, por ejemplo, hoy día se ha distorsionado la labor del Espíritu Santo. Y erróneamente se ha llevado a cabo una enseñanza que lamentablemente ha desviado a muchos creyentes a creer cosas que no realmente no son. El pragmatismo, el esoterismo y todas estas cosas que han entrado, estos pensamientos filosóficos que han entrado lamentablemente por medio de falsos enseñadores, por medio de falsos predicadores, no ha sido sino solamente una obra de Satanás para distorsionar la labor de la iglesia. Y así no permitirle, hermano, a usted, sí, su crecimiento espiritual. Dios quiere que crezca. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por tanto, sigamos estas reglas que el Señor nos plantea a la luz de su palabra. Que Dios clarifique los pensamientos
que Dios ordene nuestros pensamientos, hermanos amados. La Escritura dice que los pensamientos con el buen consejo se ordenan. Hoy día hay muchos creyentes que han abandonado la fe, ciertamente, porque han sido engañados, y algunos hermanos han llegado ya a volverse al mundo plenamente, porque para ellos encuentran más placer en el mundo que sirviendo a Dios. Pero cuán equivocado está. Amén. No hay nada que pueda llenar tu vida más que el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces obedezcamos a lo que nos enseña el Señor, y si no, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que es vestido? Es, hermanos, hacer la voluntad de Dios plenamente. Amén. Que el Señor le bendiga. Hoy tenemos culto en el lugar de Trieste a las 19:30 horas. Le invitamos acá en Cerro Navia. Hay un pequeño lugar donde hoy día seguirá el estudio del Apocalipsis, labios de mi hermano Leopoldo Prieto. Saludamos a todos los hermanos y hermanas de la fe. Le invitamos a seguir nuestros programas ahí en YouTube, ¿verdad? Dele me gusta a nuestros programas. Suscríbase si no está suscrito en YouTube. Necesitamos mantener ese canal en pie para poder así llegar a muchos. Y no se olvide sus comentarios, envíelos a través de esta plataforma. Nos interesa saber lo que usted piensa con respecto al Evangelio. Nos interesa saber, hermanos, si usted realmente quiere ser, como le dijo a un hombre, a Pablo, Señor, ¿qué haré para ser salvo? Nos interesa que en su mente y en su corazón esté claro el plan divino. Bien, será hasta el lunes, si Dios lo permite, con este programa matinal. Y hoy día por la tarde transmitimos nuestro programa a través del culto, la enseñanza del libro de Apocalipsis. Mañana, si Dios así lo permite, estamos en el lugar de Maipú. Bendiciones, un gran abrazo desde acá. Les saluda su hermano, amigo y pastor José Pérez. Dios le bendiga. Hasta el lunes. Bendiciones. Tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí, para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Un día yo temía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Diga yo, me diría, es que sin tu presencia, Señor.